Hola, vamos a estudiar hoy, o vamos a empezar, mejor dicho, con el estudio de códigos específicos para codificación de canal. Y vamos a comenzar estudiando los códigos de bloque lineales. Vamos a pensar al codificador como un sistema donde ingresa un vector de tamaño k y sale un vector de tamaño n, con n siempre mayor que k, ¿sí? Recordemos, para codificar voy a tener que agregar redundancia. Estos vectores, u y b, los vamos a pensar pertenecientes a sendos espacios vectoriales, k a la k y k a la n, donde k es el cuerpo binario, sin cuerpo de dos elementos, el 0 y el 1, con operaciones que van a usar aritmética de módulo 2, es decir, la suma entre estos vectores va a ser la operación lógica o exclusiva, y el producto va a ser la operación lógica y. La codificación entonces es una transformación del espacio k a la k en el espacio k a la n. ¿Sí? Una transformación es, podemos pensar como una función que tiene como entrada un vector de k componentes y como salida un vector de n componentes. ¿Qué puede hacer entonces un decodificador? Por un lado, como las palabras de código son un subconjunto del espacio k a la n, no son todos los elementos de k a la n, recuerden lo que habíamos visto en la clase pasada, entonces el decodificador va a poder determinar si una palabra recibida es palabra de código o no. Se fija si cae dentro de este subconjunto o no. Y de esta manera entonces puede detectar algunos errores, ¿sí? Si durante la transmisión de esta palabra B se producen errores que hacen que la palabra recibida no esté dentro de este subconjunto, el receptor automáticamente se da cuenta que hubo algún error. Y entonces podría, por ejemplo, solicitar al transmisor que haga un reenvío de la información. Sí, eso se denomina en la jerga ARQ, Automatic Request, no, Automatic Repeat Request. Es un modo de operación de sistemas de comunicaciones para detectar errores. Por otro lado, también el receptor podría hacer una partición de este espacio k a la n, donde viven las palabras de código, en 2 a la k regiones, ¿sí? Recordemos que tenemos 2 a la k palabras de código, y entonces a cada región le asignamos una de estas palabras, mejor dicho, a cada una de las palabras de código le asignamos una región del espacio k a la n. Y entonces de esta manera podemos corregir errores. ¿Cómo? Decimos, bueno, si la palabra recibida cae, no es una palabra de código, pero cae dentro de la región que le asignamos a esta palabra de código, supongamos que esa fue la palabra enviada. Sí, la misma idea que habíamos aplicado a test de hipótesis, ¿recuerdan? Cuando hacemos esto, entonces podemos corregir errores y esta técnica o este uso para los códigos se llama Forward Error Correction, ¿sí? FEC. Si la transformación que usamos para generar nuestro código es una transformación lineal, vamos a construir un código lineal. El código lineal tiene las propiedades de una transformación lineal, ¿sí? Homogeneidad y aditividad. En particular, nos interesa la propiedad, no, nos va a interesar, vamos a ver un poquito más adelante también, la propiedad de aditividad, es decir, si yo quiero codificar u1 más u2, la codificación de esa suma va a ser la suma de b1 más b2, donde b1 es el código de 1 y b2 es el código de u2. Y una propiedad importante, que vamos a usar también bastante un poco más adelante, es que la suma de dos palabras de código es también una palabra de código, ¿sí? Esta nueva palabra que se genera siendo b1 más b2, este nuevo vector, también va a ser una palabra de código válida. Bien, entonces, los códigos lineales, como son una transformación lineal, las podemos describir usando una matriz, ¿sí? Producto de un vector por una matriz. Esa matriz, vamos a llamar la matriz generadora del código, porque justamente lo que hace es generar las palabras de código. ¿Cómo? Multiplicando el vector que quiero codificar, u, por la matriz G, obtengo la palabra de código B. Si ponemos un poco más explícito, G la separamos en sus filas, G0, G1, hasta GK-1, estas son las filas de la matriz G. Este producto
entre el vector u y la matriz G, fíjense que es equivalente a hacer u0 por la primera fila de G, más u1 por la segunda fila, más así. Podemos entonces describir este producto como una combinación lineal de las filas de G. Entonces observamos dos cosas. Por un lado, que las palabras de código son combinación lineal de las filas de G, efectivamente, y por otro lado, las filas de G mismas son palabras de código. Si, por ejemplo, codificamos la palabra 1, 0, 0, 0, 0, la palabra de código será la primera fila de G. Y así vemos que todas las filas de G son palabras del código. ¿Cómo? El objetivo va a ser recuperar el vector u a partir del vector v, de la palabra de código que vamos a enviar. Las filas de G entonces van a tener que ser linealmente independientes, ¿sí? Recordemos, todas las palabras de código son combinaciones lineales de G. Si no fueran linealmente independientes, esas filas, existirían al menos dos u que me darían como resultado el mismo b, que codificarían en la misma palabra. Y entonces el receptor, al recibir esta b, no podría distinguir cuál era la palabra u de fuente que habíamos querido enviar. Una forma de asegurarnos que las filas de G son linealmente independientes es construirla con la siguiente forma. Las primeras k columnas de la matriz G, recordemos que G tiene dimensiones k por n, las primeras k columnas las hacemos que sean la matriz identidad de tamaño k. Y las restantes, n-k columnas, una matriz P, que ahora veremos qué papel juega. Recalco que esto es una forma de construir la G de manera que sus filas sean linealmente independientes. Por supuesto, no es la única, ¿sí? Podría armarme G de un montón de maneras distintas. Pero esta es una manera sencilla que me asegura que las filas son linealmente independientes al tener la matriz identidad acá. En este caso, podemos ver que cuando hagamos la codificación de un vector u, tenemos que hacer u por g, esto es hacer u por la matriz que podemos descomponerla en dos bloques, y p, ¿sí? Operando, podemos ver que esto es lo mismo que hacer u por i en la primera parte y u por p en la segunda parte. Es decir, el vector b, la palabra de código, va a tener una primera parte que son exactamente los bits sin codificar. Directamente los bits que yo quería enviar de fuente van a ser la primera parte del vector de código, de la palabra de código. Un código que cumple con esto se llama sistemático. Entonces, si construimos a la G con la matriz de identidad de acá, vamos a construir un código sistemático. La segunda parte de la palabra de código es el producto de u por p, y esto es lo que se conoce entonces como los bits de redundancia o los bits de paridad, por los viejos códigos de paridad. Porque justamente estoy diciendo, bueno, vamos a armar la palabra de código B como la palabra que queremos mandar u, a la cual le agrego n-k bits extra que van a jugar el papel de redundancia. Esta matriz P, ¿sí?, se llama matriz de paridad justamente por esta propiedad. Aclaro también, por supuesto, que esta matriz de identidad podríamos haberla puesto como segunda parte, como segundo bloque de G, entonces la palabra de fuente hubiera quedado en las últimas posiciones de la primera, es lo mismo, ¿sí? El código igual se llama sistemático cuando una parte de la palabra de código son los bits sin codificación, y a las cuales les agrego una cierta cantidad de bits de paridad. Por ejemplo, si hacemos un código 7-4, ¿sí? Es decir, vamos a codificar palabras de fuente que tienen 4 bits en palabras de código que van a tener 7 bits. Construimos la matriz G de la manera que dijimos recién, con la identidad como primer bloque y como segundo bloque una matriz de paridad P, que después veremos qué propiedades tiene. Y entonces, con esto nos aseguramos que G tiene rango de fila completo, ¿sí? Al ser todas sus filas linealmente independientes, tiene rango de fila K. Y por ende, el espacio nulo de esta G, recordemos, el espacio nulo es el conjunto de todos los vectores que multiplicados por G dan 0, dan el vector nulo. El espacio nulo entonces tiene dimensión n menos k, ¿sí? Porque recordemos que la suma del rango más el espacio nulo me tiene que dar el número de columnas.
Si esos n-k vectores los junto en una matriz H traspuesta, ¿sí? Que entonces va a tener n-k columnas, pongo en las columnas de H traspuesta, perdón, ¿sí? Estoy diciendo, si el espacio nulo tiene dimensión n-k, quiere decir que hay n-k vectores linealmente independientes que generan ese espacio nulo. Agarro n-k vectores que lo generan, los pongo en esta matriz H, seguro entonces G por H traspuesta da una matriz nula. Es fácil demostrar que esa matriz H traspuesta es la matriz P de paridad que definimos antes, puesta sobre una matriz de identidad de tamaño n-k por n-k, ¿sí? Pueden hacerle ustedes la cuenta, ¿sí? Hacer G por H traspuesta, si a G la escribimos como los bloques IP, multiplicamos bloque a bloque, y ese producto queda P más P, la matriz P más la matriz P, que, como estamos usando aritmética de módulo 2, ¿sí? Si a un vector o una matriz le sumamos una copia de sí misma, va a dar 0. En el ejemplo, entonces, nos queda una H traspuesta que tiene esta pinta, ¿sí? Fíjense, es la matriz P, esta de acá, puesta en la parte de arriba, y abajo completamos con las filas de la matriz identidad, en este caso de 3×3. Esta matriz H tiene una propiedad muy interesante. Si B es una palabra de código, y nosotros calculamos B por H traspuesta, como B es palabra de código, seguro es alguna U por la matriz G. Pero G por H da la matriz nula. Por ende, U por G por H va a dar el vector nulo. Es decir, para todas las palabras de código se cumple que B por H traspuesta da el vector nulo. Esta propiedad es la que hace que H se llame matriz de verificación de paridad, ¿sí? Matriz de chequeo de paridad si hablamos mal. ¿Por qué? Porque supongamos que recibimos un vector R. El receptor calcula R por H traspuesta y si no le da 0, sabe entonces que R no es una palabra de código válida y por ende sabe que hubo algún error en la transmisión, ¿sí? Entonces H me permite hacer una verificación, a ver, al menos una verificación inicial, para ver si hubo o no error en la transmisión. Supongamos que modelamos nuestro sistema, ¿sí? Como un canal binario simétrico, ¿sí? Entonces a la salida del canal puede haber bits con error. ¿Cómo modelamos eso? Supongamos que el vector U de fuente que queremos, la palabra de fuente que queremos transmitir, la codificamos en n bits, se forma la palabra B, pero en el canal se le suma un vector de error, ¿sí? Si el canal es binario simétrico, podemos simplemente pensar a los errores como sumarle a este vector binario B otro vector binario que va a tener unos en las posiciones donde haya errores, ¿sí? Si este vector E tiene un 1 en alguna posición, cuando se lo sumamos a B, ese bit de B se va a dar vuelta y va a ser un bit equivocado. Por ejemplo, tenemos un único error en la posición 4, ¿sí? Es decir, en la posición 4 de en el ejemplo que veníamos trabajando, ¿no? Del código 7.4, la posición 4 de este vector de 7 componentes, hubo un error, ¿sí? Acá en R. Por ende, eso es como pensar, se le sumó un vector E que tiene un 1 en la cuarta posición. El receptor hace esta cuenta, R por H traspuesta, que se llama el síndrome, ¿sí? Este cálculo es el cálculo del síndrome. R, en nuestro modelo, es el vector con la palabra de código más el vector de error. Cuando hacemos este producto, B por H más E por H, como B es la palabra de código correcta, B por H da 0. Por ende, este producto es simplemente el error, el vector de error, por H. Si hubo un único error en la cuarta posición, la cuenta E por H traspuesta me va a dar 1, 1, 1, que es la cuarta fila de H. Entonces, fíjense que con esto, el receptor puede no solo identificar que hubo un error, porque el síndrome no le dio 0, sino que además puede saber dónde ocurrió el error. Como la cuenta del síndrome le dio la cuarta fila de H, puede saber entonces que el bit equivocado era el bit número 4. Es decir, este código puede identificar y corregir errores simples. Es decir, si hay un único error en estos 7 bits transmitidos, si uno solo
está equivocado, el código los puede identificar, porque lo único que tiene que hacer es calcular el síndrome, fijarse qué fila de H da este síndrome, el número de fila de H indica la posición donde está el error. ¿Qué características de H fueron las que permitieron hacer esto? Por un lado, que ninguna fila de H es el vector nulo. Si H tuviera una de sus filas como el vector nulo, entonces habría errores que me producirían un síndrome 0. Y ahí no nos daríamos cuenta que hubo error. Y por otro lado, ninguna fila de H se repite. Porque, de nuevo, si alguna fila de H se repite, calculo el síndrome y me da una de esas filas, no sé dónde va a estar el error. Ahí en ese caso puedo detectar que hubo un error porque el síndrome no da 0, pero no voy a poder corregir. Estas son algunas ideas, algunas pautas de cosas que entonces que hay que tener en cuenta a la hora de construir un código, ¿sí? Un código que queremos que sirva para algo, que por ejemplo pueda corregir errores. Como observación, este código particular del ejemplo no va a poder distinguir si ocurren dos errores, ¿sí? Si ustedes se fijan, hagan la prueba con la matriz H que pusimos, si hay dos errores, podría llegar a confundirse este código, podría no darse cuenta. El código que yo les puse es un ejemplo de una familia de códigos que se llaman códigos de Hamming, que son códigos que siempre pueden corregir errores simples. Si se fijan, la manera de construir este código y los códigos de Hamming en general es armar las filas de H traspuesta como todas las permutaciones posibles de 3 bits, exceptuando el vector nulo. ¿Sí? Si van y se fijan, H traspuesta tiene 7 filas armadas con 3 bits. ¿Sí? Con 3 bits yo podría armar 8 filas distintas. Si elimino la fila nula, me quedan 7, que son justamente las 7 filas de H traspuesta. Así se arman todos los códigos de la familia de Hamming. Si queremos analizar códigos en general, vamos a necesitar algunas definiciones primero. La distancia de Hamming, que ya la habíamos definido, ¿se acuerdan? Dados dos vectores B1 y B2, la distancia de Hamming entre ellos es el número de valores distintos, el número de posiciones en las que difieren. Que en nuestra aritmética binaria podemos pensarla como el número de unos que hay en la suma, ¿sí? Como la suma es una O exclusiva, si yo sumo B1 y B2, solo va a dar 1 en las posiciones donde B1 y B2 sean distintas. Luego cuento el número de unos en esa suma y esa es la distancia de Hamming entre los dos vectores. El peso de Hamming de una palabra se define como el número de unos que hay en una palabra y por ende la distancia de Hamming de los vectores es el peso de Hamming de la suma, ¿sí? Porque es el número de unos en la suma. Y la distancia mínima del código, que va a ser una cantidad muy importante, la que nos va a definir el desempeño de los códigos, decía que la distancia mínima es justamente la mínima distancia de Hamming entre dos palabras cualesquiera de código. Podemos enunciar un teorema, que se los dejo a ustedes para que lo piensen un poquito, que dice que si W mínimo es el mínimo peso de Hamming entre todas las palabras de código que no son la palabra nula, entonces la distancia mínima es igual a ese peso mínimo. Es decir, la distancia mínima de un código está dado por el mínimo peso de Hamming de cualquiera de sus palabras, entre todas las palabras que tiene, exceptuando la palabra nula. Nuevamente, otra idea de, entonces, bueno, cómo vamos a hacer para construir buenos códigos, ¿sí? Todas estas cosas las vamos a ir pensando y analizando a medida que avancemos con el análisis de códigos. Otro teorema. CAC dice un código NK que tiene matriz de verificación H traspuesta. Entonces, para toda palabra de código que tenga peso de Hamming L, es decir, que tiene L unos, seguro entonces existen L filas de H traspuesta que van a sumar 0. Si yo sumo esas L filas, da 0. Por otro lado, si existen L filas de H traspuesta que suman 0, seguro hay al menos una palabra de código que tiene peso de Hamming L. Y entonces, como la distancia mínima de un código es el mínimo peso de Hamming entre todas las posibles palabras de código,
La distancia mínima de un código va a estar dada por la mínima cantidad de filas de h transpuesta que yo tengo que sumar para que me dé 0, ¿sí? Por esta segunda propiedad del teorema. En el ejemplo, si van, pueden verificarlo, si van un poquito para atrás, de nuestro código 7.4, tengo que sumar al menos 3 filas de h transpuesta para que dé 0 esa suma, ¿sí? Sumando de a 2 filas nunca voy a lograr que la suma del vector número, pero sumando 3 sí. Por ende, la distancia mínima de ese código que construimos es 3. Pensemos ahora en hacer una especie de representación geométrica de este espacio K a la n donde viven las palabras de código. Recordemos que en este espacio algunas palabras son palabras de código, yo las marqué con una pelotita azul, con un círculo azul, y otro montón no son palabras de código, ¿sí? Son palabras que tienen largo n, ¿sí? Vectores que puedo construir con n bits, pero no son palabras válidas para nuestro código. Entonces, ¿cuántos errores va a poder detectar con seguridad un código? Como máximo, la distancia mínima menos 1. Si esa cantidad la vamos a llamar t sub d y vamos a ver que es la distancia mínima menos 1. ¿Por qué? Pensemos que estamos parados en esta palabra válida de código. Si cometemos un error en la transmisión, vamos a parar a, por ejemplo, esta palabra de acá, ¿sí? Que no es una palabra válida. Si cometemos 2 errores, vamos a parar a esta palabra de acá. Si cometemos 3, vamos a parar a esta de acá. Si cometemos 4, si cometemos 5, si cometemos 6, ahí sí podemos caer, por ejemplo, en otra palabra de código válida. Supongamos que ese es el mínimo número de errores que tengo que cometer para ir a parar de una palabra de código válida a otra palabra de código válida. Esto lo tenemos que pensar como la mínima cantidad de bits que tengo que cambiar en una palabra de código para que me dé otra palabra de código. Supongamos entonces, como decía, que eran 6 en este caso. Si durante la transmisión ocurren 5 errores, nunca voy a ir a parar de una palabra de código válida a otra, porque la que está más cerca está a 6. Por ende, hasta 5 errores que se cometan en la transmisión, yo los voy a poder detectar. Me voy a dar cuenta porque lo que voy a recibir no va a ser una palabra válida. De ahí que la cantidad de errores que puede detectar un código es la distancia mínima menos 1. ¿Cuántos errores va a poder corregir un código? Supongamos que esa cantidad de errores que puede corregir es t sub c. Lo que yo necesito es que la distancia mínima entre palabras sea estrictamente mayor que 2 veces ese número, ese t sub c, que es la cantidad de errores que quiero corregir. Porque, si lo pensamos a las palabras como centro de una esferita, lo que estoy diciendo es, bueno, si puedo corregir t sub c errores, mientras yo me mantenga dentro de la esfera de radio t sub c de esta palabra, esos errores los voy a corregir. Voy a decir, bueno, no, recibí esta cruz de acá, pero en realidad esta cruz vive dentro de la esfera de este punto. Entonces, esta era la palabra correcta, ¿sí? ¿Cómo fui a parar a esta cruz? Bueno, se cometieron, en nuestro ejemplo, 2 errores. Así, si para cada palabra de código válida la pienso como encerrada dentro de una esferita, y diciendo, bueno, mientras lo que yo reciba caiga dentro de esta esferita, voy a poder corregirlo. De ahí entonces que, si yo quiero corregir t sub c errores, la distancia mínima entre estos dos puntos azules tiene que ser más grande que 2 veces ese radio de la esfera, más grande que 2 veces t sub c. Como la métrica que usamos, la métrica de Hamming, es una métrica discreta, si d mínima tiene que ser más grande que 2 veces t sub c, tendrá que ser 2 veces t sub c más 1, ¿sí? Porque este d mínima solo puede tomar valores enteros, lo mismo que t sub c. Y por ende de acá puedo despejar t sub c, justamente cuántos errores puede corregir un código, que es igual a d mínima menos 1 sobre 2, redondeado hacia abajo. Recordemos estas dos propiedades porque nos van a servir un montón cuando tengamos que analizar después los códigos. Por último, una definición más, la cota de Hamming
para un código NK que puede corregir T sub C de errores, dice que la suma de los números combinatorios, n tomados de ahí, con i desde 0 hasta T sub C, la cantidad de errores que puedo corregir, siempre es menor o igual que 2 a la n menos k. No la vamos a demostrar a esta desigualdad, la demostración no es muy complicada, si a alguien le interesa la podemos conversar en alguna consulta. Se hace o se puede construir empezando a contar palabras, ¿sí? Si volvemos al diagramita de las pelotitas que hicimos, de las esferitas que hicimos en la filmina anterior, lo que tenemos que hacer es contar cuántas palabras hay adentro de cada una de esas esferitas, empezando por decir, bueno, está la palabra correcta, que hay una sola, es decir, si no cometo ningún error, tengo una palabra dentro de la esferita. ¿Qué pasa si cometo un error? ¿Sí? Recordemos que en esa esferita están todas las palabras hasta T sub C errores, que son la cantidad que yo puedo corregir. Entonces, sin error hay una sola. Con un error hay n, ¿sí? Porque si la palabra tiene largo n, hay n posiciones donde puedo cometer un error. Entonces va a haber n palabras. Con dos errores ya va a haber n tomadas de a 2, el número combinatorio, n tomadas de a 2. Así, con 3 errores habrá n tomadas de a 3, y así se construye esta suma. Después lo que tengo que pensar es, bueno, de esas esferitas hay 2 a la k, que es la cantidad de palabras de código, y con eso entonces sale la desigualdad. Insisto, si a alguno le interesa, la podemos charlar después. Lo importante a tener en cuenta es que lo que hace esta cota de Hamming es ponerme una cota justamente a la cantidad de redundancia que yo le tengo que poner a un código si quiero que corrija un determinado número de errores, ¿sí? Como esta cuenta, este número 2 a la n menos k, donde justamente, fíjense, n menos k es la redundancia, ¿sí? Es cuántos bits yo le agrego a una palabra para codificarla. Tiene que ser un número siempre mayor que esta suma que crece con la cantidad de errores que yo quiero corregir. Entonces, eso es lo que hace la cota de Hamming, darme una cantidad de redundancia, un valor mínimo a la redundancia que yo le debo poner a un código para poder corregir una cierta cantidad de errores, T sub C errores. Ojo, ¿sí? Esto, la cota dice, si yo tengo un código que sé que puede corregir T sub C errores, esto se tiene que cumplir. No dice la cota que si yo construyo un código donde n-k vale tanto, entonces seguro ese código corrige T sub C errores. No. ¿Sí? No cualquier código con la redundancia que se nos antoje va a corregir esos T sub C errores. ¿Está bien? Lo que dice es, como mínimo, tenés que asegurarte que la redundancia es tanto. Después, además, tiene que cumplir otro conjunto de propiedades para asegurarnos de que corrija T sub C errores. Los códigos que cumplan con igual, esta relación, ¿sí? En los cuales esta suma es igual a 2 a la n menos k, se llaman códigos perfectos. Son los códigos que alcanzan la mayor tasa posible, dada la redundancia y la cantidad de errores que puedo corregir, que quiero corregir. Y, por ejemplo, los códigos de Hamming, como el que vimos, el 7.4 que vimos, son perfectos, ¿sí? Si ustedes se fijan, esos códigos siempre pueden corregir un error, o sea, T sub C siempre vale 1, y siempre cumplen con esta cota con igualdad. Bien, esto era todo lo que tenía para contarles de códigos lineales, era simplemente describirlos, ¿sí? Tenemos que pensar el código lineal es simplemente como una matriz, ¿sí? Una transformación que multiplica la palabra de fuente que quiero enviar por una matriz generada de código y la convierte en una palabra de código. Y algunas definiciones que vamos a necesitar para ponernos a analizar y estudiar códigos. La distancia mínima, la cota de Hamming, y veremos algunas más en un par de clases siguientes. Bien, eso es todo por hoy y nos veremos en la próxima.